50 días de padres intercesores? Lamentaciones 2:19 dice: Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Cuando los nuevos papás, llenos de orgullo, toman en sus brazos esos 3 kilos de felicidad, les es difícil imaginar que un día aquel pequeño envoltorio incapaz de valerse por sí mismo, por llegar a ser un hombre de 1,80 y 1,90 de peso, o una linda mujercita de 180 de altura y 90 kilos de peso, esperando que crezcan para que aporten una importante contribución al mundo. Pero los padres de espíritu intercesor tienen la capacidad de ver el futuro hacia la imaginación y visualizar cómo ese bebé va creciendo en estatura y conocimiento de Dios, hasta transformarse en un adulto creativo y lleno de gracia. Vislumbremos cómo Miguel Ángel vio en el mármol antes de dar un golpe la poderosa obra de Moisés. Así nosotros los padres podemos proyectar confiadamente en una imagen de la persona maravillosa que saldrá de ese mínimo bloque de humanidad. Podemos conducirlos a lo largo de la etapa de su vida, desarrollando objetivos de crecimiento hasta una madurez espiritual, física y emocional. Acompáñanos durante estos 50 días de intercesión por nuestros hijos. La pastora Pili Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. Mis amados hermanos, muy buenas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestra maravillosa campaña de 50 días de intercesión por nuestros hijos. Yo no sé qué vamos a hacer y cómo te vas a acomodar tú, porque ya estamos en la recta final de nuestra campaña. Y ha sido un hábito en estos tiempos, estos 50 días, la preparación, la enseñanza, el estudio de estos 50 días. Tema para hoy: preparando un muro de defensa en nuestro hogar. Pastora Pili, ¿qué tema? Porque de verdad te digo ya decir, el tema de hoy nos va a dar una tremenda herramienta espiritual. Quiero leer con ustedes el libro de 2 Crónicas, capítulo 32, verso 5. Dice: y él cobró ánimo y reedificó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres en ella y edificó otra muralla exterior y fortificó el Milo en la ciudad de David e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1 y en el verso 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. 2 poderosas citas. Una habla de reedificación y otra habla de destrucción. Pero entre las 2 citas hay un poderoso mensaje. Yo quiero que lo volvamos a repetir el tema de hoy: preparando un muro de defensa. Porque después de haber aprendido la poderosa, mujeres,
de Dios que hemos trabajado, de ser una mujer virtuosa, sabia, cuidadosa, de todos los propósitos eternos del Eterno con nuestros hijos, de cómo construir, de cómo fortalecer el hogar. Todo eso es lo que hemos hablado durante esta campaña. ¿Cómo vamos nosotras a tener un desafío después de estos 50 días de intercesión? Te estoy dando herramientas durante toda ya esta semana final, porque mi propósito es que tú avances en la campaña después. Entonces, vamos a hablar de etapas. La primera etapa que necesitamos entender para preparar un muro de defensa es que tenemos que admitir la verdad. Diga conmigo, debo de admitir la verdad. Entonces, la primera cosa que una mujer debe hacer cuando se da cuenta que su esposo está en problemas o que sus hijos están en problemas o que están en malas compañías o que hay negocios oscuros o que hay adicción o que hay alcoholismo, lo primero que la mujer tiene que hacer es admitir que hay un problema en la vida de ellos. Hay que admitir, hermana, usted no puede tapar el sol con un dedo, decimos en un dicho popular, ¿verdad? Usted no puede decir, ah, no, 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 esto no es así, es que, digamos, vamos a darle ejemplo. Tu esposo se bebe cerveza diariamente en casa. Ah, no, es que lo hace solo en la casa. Está tomando una adicción de alcoholismo. Y tienes que admitir la verdad. Porque si nosotros tapamos el sol con un dedo, nunca vamos a ver la forma como vamos a salir de ese problema tan serio. Entonces, lo primero es decir la verdad, admitir que hay un problema y que necesita ayuda. Ese es el primer paso para arreglar un problema. Además, debes de evaluar si él está dispuesto y si él desea salir de ese problema. Sí, hoy en día nuestra juventud dice, no, es que no es malo fumar marihuana. Porque no es malo nada. O sea, hoy en día no es malo nada. Pero el punto es hasta dónde nosotros vamos a permitir o hasta dónde nosotros vamos a admitir que hay un problema. Ahora, la otra persona también tiene que admitir que hay un problema. Que el problema no solamente es que tú lo admitas, tú digas, efectivamente mi hijo tiene un problema de adicción. O tú admitas, o mi esposo tiene un problema de adicción a la mentira, al robo, no sé a qué área de la vida tenga tu esposo una adicción. ¿Y cómo vamos a estar dispuestos a salir de ella? Porque mientras que él no esté dispuesto a salir de la adicción en el área en donde se encuentre, no saldrá. Claro, por supuesto que la mujer de fe está, por eso es el tema de hoy, preparando un muro de defensa. Ahora, la esposa debe hacer el proceso de ese momento en donde necesitamos que él admita que tiene un problema. El único papel tuyo es orar. Es orar al Creador para pedirle su ayuda, para poder ayudar a tu esposo, a tus hijos. Y yo quiero darte a continuación varios modelos de formas de entender este muro, de levantar este muro de defensa alrededor de tu casa. Ya sea que estés pasando o que tal vez ya hayas pasado un proceso de estos o que en el futuro vayas a pasar un proceso. Entonces, la medida que te voy a dar hoy, o sea, la enseñanza que te voy a dar hoy va a ir pasándose del pasado, puede ser en el pasado, puede ser en el presente o puede ser que se encuentre en el futuro. Y entonces, ¿cómo vamos a lidiar con este tipo de problemas espirituales en tu casa, en tu hogar, en tus hijos, en tu familia? Siempre que tú te dirijas a un problema de adicción con tu esposo, con tus hijos, lo tienes que hacer con una paciencia y con un amor, amada, porque toda confrontación de pecado se hace con amor y con paciencia. Y si no, vete a mi amado Yeshua y dime las veces que él confrontó. Todos los pecados que Yeshua confrontaba, los confrontaba con una paciencia y con un amor eterno. Tú no ves tú no ves a Yeshua confrontando
con odio, rencor, ira y soberbia. A ninguna persona lo confrontó. Tan tremendamente era la forma como él confrontaba con la paciencia y con el amor, con la autoridad, que la gente caía rendida a sus pies, porque era el poder del amor que tenía Yeshua era inigualable a cualquier otra persona. Ah, pastora, pero es que eso era mi amado Yeshua, sí, pero que Yeshua dice que mayores cosas nosotros haríamos. Entonces estamos en el nivel donde estamos, claro. ¿Qué tal si cuando vas a confrontar un pecado, un problema de adicción, le preguntas a la persona, cariño, me encantan estos momentos de intimidad, significan tanto para mí? Cuando inicias una conversación, amada mía, con amor, desarmas potencialmente la bomba nuclear. Por favor, mi amor, hay algo que pasa, que, que me está molestando, que me está incomodando en mi corazón. Te amo y me preocupa mucho tu bienestar. Dios permita que no te pase nada malo. Haz el favor de reevaluar lo que estás haciendo. ¡Wow! ¡Qué cambio! Si tú hablaras con el lenguaje de la palabra, de la emonada de la palabra, las cosas cambiarían tantísimo. ¿Crees que hay una forma de actuar mejor para ti en este momento? Hijo, ¿crees que tú estás actuando de una buena manera? Cariño, yo creo que tú estás haciendo las cosas como que no están en el sentido que es. Siento que puedes tomar otra posición diferente a la posición que estás tomando. Otra pregunta que le puedes hacer o a tus hijos o a tu esposo. ¿Es algo que tú deseas que te sientes forzado a hacer y que ya no puedes controlar? ¿Tú sientes que estás ya demasiado, que te manipula esa situación, que tú estás pasando por ese momento de alcoholismo y tú no estás dándote cuenta que sí estás volviéndote alcohólico? Yo quiero saber si tú no estás viendo el punto de vista que es. Yo quisiera mostrarte que posiblemente tú no estás viendo ese punto de vista. ¿Te das cuenta que cuando nosotras entramos en una posición de sabiduría, posiblemente la otra persona dice, óyeme, ¿tú por qué piensas eso así? Ah, bueno, porque yo te he visto que en los últimos 6 meses todos los días te tomas una cerveza, por ejemplo. Ah, bueno, es que lo hago porque me da sed. No, mi amor, es que no te estás dando cuenta que si ya no tomas esa cerveza, tu carácter cambia. Entonces como que la persona empieza a ser confrontada con amor, pero con autoridad, pero con paciencia también. Si su hijo o su esposo reconoce que se encuentra en una mala situación y ya lleva el 50% de la solución en tu boca, va a encontrar solución pronto al problema que están viviendo. Por ejemplo, ¿te das cuenta que esta situación te está perjudicando y nos está perjudicando a todos? ¿Quieres salir de esta situación? La respuesta que te van a dar 1000 veces te la garantizo. Es positiva. Porque la forma como planteaste las preguntas tuvieron sabiduría. Entonces, cuando nosotros planteamos preguntas con sabiduría, vamos a hacer que la reacción de la respuesta sea contundentemente positiva. Pero cuando nosotros llegamos a acusar y acusar y acusar y acusar y acusar, tú, esto, lo otro, tú, esto, entonces nunca vamos a encontrar respuestas positivas. Ahora, esa fue la primera etapa, admitir la verdad. Al aire, 50 días de intercesión por nuestros hijos. Ahora vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es construir un muro de defensa más. La Biblia es tan clara en todo esto, amadas mías. Una vez que su hijo, una vez que su esposo está dispuesto a recibir ayuda, ella debe de tomar medidas rápidas y firmes. En general, esto implica distanciar a su marido de lo que esté haciéndole daño, distanciar a sus hijos de lo que le esté haciendo daño. Por ejemplo, dame un ejemplo, Pastora Pili.
puede insistirle en que se quede en casa y no esté saliendo fuera de la casa a compartir con sus amigos. Insístele, papi, creo que si tú te vas a reunirte con tus amigos, que no debería, porque los mejores amigos de tu esposo son su casa y sus hijos, pero digamos lo que salió de su casa, yo creo que tú deberías de evitar en este momento reunirte con ellos, porque ellos pueden provocarte de nuevo a seguir tomando, ¿verdad? Todas estas palabras que se dicen son importantes para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestros esposos, para la vida de nuestro hogar. Y esto esperará que ellos se vuelvan más confiados y que tú puedas guiar espiritualmente el proceso de lo que ellos o tu esposo esté viviendo. Ahora, una tercera etapa es el plan de emergencia. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos a construir un muro de la forma como yo te estoy compartiendo, preparando un muro de defensa, nosotros tenemos que ir a una etapa de emergencia y tener siempre un plan de emergencia, porque el plan de emergencia funciona cuando las cosas empiezan a salirse de las manos o cuando no la puedes manejar. ¿Cómo, Pastora Pili? Si las primeras etapas no han sido completamente exitosas, ¿verdad? O sea, no quiere admitir la verdad y no está entendiendo que estamos construyendo un muro de defensa para cuidarle. Entonces ten un plan de emergencia. La esposa debe de iniciar una tercera etapa. Debes de implantar un plan de emergencia. Por ejemplo, voy a darte ejemplos para que tú me entiendas lo que estoy compartiendo. Quizás tus hijos no quieren admitir que tienen un problema, pero insiste en el que lo que está haciendo es por su propio bien. O quizá él admita la naturaleza negativa de la situación, pero no quiere que su mamá lo ayude o la ayude, ya sea por orgullo masculino, o por debilidad, o por temor. No quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Y qué es el plan de emergencia, lo que yo me quiero compartir? Si el ultimátum logra sacudir a tu esposo, entonces puede volver a la segunda etapa de construir un muro. O sea, si ya tú das un ultimátum y dices, ya te dije que no hicieras tal cosa porque esto puede causar problemas y nos puede causar problemas a todos, tú tienes que empezar a pensar que el muro de construcción que se está levantando necesita ser fortalecido. Entonces, inmediatamente en el plan de emergencia, no dejes pasar mucho tiempo. Dile, vamos a ir a consejería con nuestros pastores. Inmediatamente, no puede pasar más de un mes en donde tú ya estás viendo la situación, o 2 meses y tú ya viste la situación y tú dices, no, vamos a consejería con nuestros pastores, vamos a dirigirnos a ellos para que ellos nos dirijan y admitir en el problema en que tú ya estás involucrado, o tus hijos, por ejemplo. Ya, vamos donde los pastores. Lo más importante es que la esposa debe mantenerse fuerte en sus convicciones y hacer lo que sea posible para modificar esa situación. Ella no debe de rendirse hasta que su esposo o sus hijos cambien el comportamiento y dejen el mal camino. No es que te rindiste y dijiste, yo se lo dije, pero él no me quiso hacer caso. No, ya no se puede rendir. Tiene que empezar inmediatamente ese plan de emergencia. Es obligatorio saber el siguiente principio, amada mía. La verdadera compasión es la que ayuda al otro a alejarse del mal. Toma este principio y ponlo en tu vida espiritual. El rendirse al mal camino al otro y aceptar y tolerar vivir. De que tu hijo es un hijo rebelde o esquizofrénico, enfermo o lo que tú quieras. Si tú verdaderamente sigues en esa posición, el rendirse y el aceptar y el tolerar la situación no es la solución al problema. No es que tú dijiste, lo que pasa es que el Señor me dijo que tuviera misericordia y aguantara el proceso de esto. No es así. Yo no puedo enseñarte esto porque esto no es así. La verdadera compasión lleva al hombre a la verdad
y mejora su camino. Es por eso que la circunstancia en que tu esposo o tus hijos rehúsan absolutamente a corregirse, y lo único que necesitamos ahí es que necesitamos una realidad y hay que buscar consejería. Hay que buscar consejería. No te quedes callada y no te quedes callada viendo el problema pasar por los ojos tuyos. Cada persona tiene derecho a elegir. Si escoge abandonar su mal camino, puede hacerlo. La esposa debe de ser fuerte y persistente en demandarle a su esposo que abandone esa mala senda que está teniendo. La esposa no puede permitir que su esposo o sus hijos estén en pecado y sigan en el pecado y sigan en la adicción. Y ella dice, bueno, es que ya hice todo lo posible, pero Dios no hace nada. No, señora, esa no es la posición de una mujer esforzada. Ahora, ¿por qué te estoy compartiendo esto? Es que es importante que los principios y fundamentos y estrategias estén puestas para que examinemos en concreto dónde podemos aplicar estos principios, cómo podemos aplicar estos principios, dónde los podemos aplicar. Entonces, número 1, las malas compañías. Anótelo allí, las malas compañías. Supongamos que sus hijos se han asociado con personas que ejercen una mala influencia en ellos, lo que están utilizando con el fin de lograr algo no ético o ilegal o digamos que le están diciendo, tú ya sabes que esa mala compañía está incitando a tus hijos a vender drogas o a drogarse o esa mala compañía está formando una mara, una asociación, en Colombia le decimos una gallada de gente, ¿verdad? O delincuentes que intentan convencerlo de llevarlo a cabo a un delito. A veces no solo él reconoce su influencia negativa que estos amigos están ejerciendo sobre él y no se da cuenta que se están aprovechando de él. Tus hijos a veces no se dan cuenta de lo que tú ya estás discerniendo en las malas compañías que él está teniendo. Así pues que es necesario que nosotras entendamos que inmediatamente hay que hacer un muro de construcción y de defensa para que inmediatamente el Eterno aleje tan lejos del norte como del sur esas malas compañías. Por eso nosotros tenemos un poder del Eterno en nuestra boca para hablar, para orar, para interceder, amadas mías. Cuando David vio que Aitofel estaba aconsejando mal a su hijo Absalón, ¿qué dijo? Entorpece el consejo de Aitofel, que está aconsejando mal a Absalón. ¿Y qué pasó? Pues, bueno, fue tan tremenda la oración que Aitofel terminó colgado en una horca. ¿Por qué? Porque es que es importante entender que es donde la mujer debe de intervenir, ella debe de acudir al rescate por su esposo o por sus hijos. Tal vez él realmente no comprende el peligro. Tal vez tus hijos no están entendiendo el potencial del peligro que hay en ese momento. Pero tú sí. Y tú debes de inmediatamente hacer un muro de defensa, cuidar y proteger a tus hijos en intercesión, ¿verdad? Y ella no puede salvarlos, pero sí puede interceder. Ella no puede hacer, ella no es la salvadora, pero ella es la mujer de intercesión que acude al Salvador para que el Salvador produzca en su hijo un resultado de liberación. Ese muro de defensa por eso es tan importante en la vida de tu casa, de tu hogar y de tu familia. En estas situaciones, amadas mías, tan complicadas, ¿sabes? Es tan importante que una esposa sea capaz de acudir al rescate por sus hijos, por su hogar, por su matrimonio. Por eso nuestros grandes eruditos bíblicos llaman a la esposa el muro de defensa. Qué hermoso lo que el Eterno nos enseña cada día a nosotros. Los sabios y los eruditos bíblicos siempre dicen que el muro de defensa de un hijo es su madre y que el muro de defensa de un esposo es su esposa. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo papel tan importante que el Eterno nos ha entregado a nosotras como mujeres. Ella se da cuenta
de la mala situación en que sus hijos hayan caído e inmediatamente hace un muro de defensa alrededor de ellos. Y ella se da cuenta de la mala situación que su esposo haya caído y inmediatamente hace un muro de defensa alrededor de ellos. Es ella la que se da cuenta cuando una persona está teniendo una mala influencia sobre sus hijos o sobre su esposo. Ella es un muro de protección y por lo tanto debe apelar a su sabiduría femenina para rescatar a su esposo de esa situación y hacer que le escuche sus consejos, amadas mías. ¡Ja! Entonces, cuando una mujer llega a ese importante papel de muro de protección, vamos a ver cómo ella aplica en 3 etapas ese muro de protección. ¿Quieres aprender este tema conmigo? Nada más y nada menos que tienes que empezar a hacer intercesión. Y esa partecita ya la hemos aprendido durante toda la campaña. Reconocimiento del problema. Eso es lo primero que te quiero enseñar en la primera etapa. Reconocimiento del problema. La mujer debe de acercarse siempre a su esposo para tratar de mirar en dónde él está siendo distraído. La mujer debe acercarse a sus hijos y tratar de evaluar si el esposo reconoce claramente los aspectos negativos o si sus hijos están reconociendo los aspectos negativos. Porque lo primero que necesitamos entender es la admisión, o sea, admitir que hay un problema en la vida de esta persona. La esposa debe seguir continuamente el ejemplo de la esposa. Porque cuando la esposa está continuamente mirando el proceso, hablándole a su esposo, no criticándolo, no calumniándolo, no dañándolo, sino hablándole a su esposo de lo que ella está viendo y afirmándolo, diciéndole, sabes, yo creo que tú eres un buen esposo. Yo creo que tú eres un buen hijo. Yo creo que tú tienes muchas cosas hermosas para dar. Yo creo que tú eres un niño inteligente. Yo creo que tú eres un niño capaz. Afirmándolo. La mujer está construyendo ahí el muro. Porque está soltando las palabras de construcción del muro, no de destrucción del muro. Toda mujer que posee sabiduría interior hace que el muro crezca. Pero toda mujer que maneja una mala inclinación, que discute, que pelea, que riñe, que hace las cosas a su manera, está destruyendo el muro de defensa con el cual puede ganar las batallas. Cuando no hay muro de defensa, entonces hay alguien que está destruyendo el muro de defensa. Por ello la mujer debe actuar decisivamente a la vez que con dulzura y con amor debe hablarle a su esposo. Suave, pero con autoridad. Suave, pero con amor. Mi amor, ¿qué vas a hacer al respecto de esta situación que estás haciendo? Mi amor, las cosas no se pueden manejar de esta manera. Este dinero no es limpio. Esto lo que estás haciendo no es lo correcto. El Señor quiere hacer esto. O sea, una mujer que sabe manejar su sabiduría en la palabra, sabe hacia dónde va. Si la esposa nota que su esposo no entiende suficientemente el problema en el que le ha caído, debe de explicarle que las personas con las cuales se está asociando están ejerciendo una mala influencia sobre él. Hazle claridad que alrededor de él hay personas que están influyendo en su personalidad. Hazle claridad a tus hijos que tal vez tus amigos que están influyendo en su vida alrededor de él. Ella debe explicar cómo su asociación con ellos puede traer calamidad a toda la familia. Debe de explicarle que aunque él mismo no está haciendo nada ilegal, la policía puede culpar a él de cualquier problema. O sea, cuando la mujer empieza a colocar las palabras sabias y de amor y con contundencia espiritual sobre sus hijos, empieza a caminar en el muro de protección que está formando para sus hijos. Hablemos en familia.
bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. ¿Cómo voy a construir ese muro de defensa, pastora Pili? Una vez que tus hijos entienden lo que se les dice, sea por sí mismos o sea por explicaciones tuyas, tú debes de ayudarle a escapar a ellos de donde están parados, de esos amigos, de esas personas que los están rodeando. Debes de ayudarles porque no les puedes decir el mal sin que antes no les des soluciones. Porque frecuentemente tus hijos no pueden liberarse de situaciones negativas por lo mismo, porque tan difíciles, porque se encuentran en situaciones difíciles, comprometedoras. ¿Cómo los vamos a ayudar? Por ejemplo, ella puede indicarle no hacer nada, simplemente que quedarse en el hogar a tus hijos. Dile, ¿sabes qué? Hoy no quiero que tú salgas, amados. Hoy quiero que estén aquí en casa conmigo, acompañándome. este, Cuando tus hijos, por ejemplo, quieren tomar e irse a la calle, hijos, hoy quiero que estén aquí conmigo, quiero que me acompañen, o quiero que estén en casa, quiero que veamos un video, quiero que hagamos algo, quiero que... No sé, tú eres la mujer de sabiduría y tú sabes hacia dónde puedes capturar la imagen de ellos para que ellos pasen más tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, en donde tú les digas a ellos, hijos, en esta situación ustedes están en un problema serio y necesito que empecemos un plan de arrepentimiento. Cuando sonamos esas palabras, con la sabiduría del Eterno llevamos a nuestros hijos a otro nivel en donde necesitamos que estén. ¿Sabes? Porque es que cuando nosotros comenzamos en ese proceso de construir el muro, tenemos que construirlo bajo la posición de sabiduría. Si les decimos a ellos, es que tú esto y estos hijos, y ya se los he dicho, y por qué andan allá, y por qué están con esta persona, y por qué todo eso no funciona. Tenemos que hacerlo en construcción del muro de defensa con la palabra y con el amor. Tremendo. Ahora, ¿qué pasa, pastora Pili, si ya les he hablado con amor, si ya he hecho todas las 3 etapas anteriores, pero no me escuchan? Hay que tener un ultimátum. Si tus hijos se niegan a reconocer su situación, o rehúsan a cooperar contigo, o rehúsan a aceptar tu ayuda, amada mía, entonces tienes que buscar un remedio y un ultimátum a la situación. Ellos o yo. O sigues en las drogas o paras en las drogas. O sigues en esta situación de pecado o paras en esta situación de pecado. Si ella ve que no está dispuesto a cooperar en todo, debe de tomar medidas necesarias, incluso hablar con un consejero matrimonial de los pasos que debes de seguir en la situación de asesoramiento. Y tiene que ser un asesoramiento calificado y experto. Porque si vas y le preguntas a la vecina, vecina, ¿usted qué opina de que mis hijos están en drogadicción y el alcoholismo? Sácalos, tíralos, échalos. Toda la cantidad de cosas que una persona sin consejería les puede dar. Pero cuando nosotros entendemos el tipo de la persona que vamos a pedir consejería, se le estirpe de esa persona en consejería y vamos donde una persona experta en el tema de consejería, esa persona nos va a guiar en muchas cosas que necesitamos entender. Una persona que desea distanciarse del mal siempre lo puede hacer. Cuando una persona dice, es que no puedo dejar las drogas, sí las puede dejar. Es que no puedo hacer tal cosa, sí lo puede hacer. Dice la Biblia que Yeshua vino y Él llevó a la cruz todo lo que nosotros teníamos y que Él se compadece de nuestras debilidades. Pero eso no quiere decir que Él permita que nuestras debilidades funcionen, sino que Él las entiende, las superó y las llevó a la cruz del Calvario para decir, sí se puede, sí es posible llevar todo esto a la cruz del Calvario. Debes de recordarte lo que te hemos enseñado. Con todo lo que la mujer debe de hacer es aplicar misericordia sobre sus hijos. La misericordia no quiere decir la tolerancia del pecado.
La misericordia quiere decir la forma como el Eterno está trabajando en la vida de tus hijos bajo la dirección del Eterno, del Ruach HaKodesh. Entonces ahí todo cambia para tus hijos. Todo empieza a funcionar para tus hijos. ¿Amén? Ahora, número 3. Controversia. ¿Por qué, Pastora Pili? Lamentablemente hay situaciones, amadas mías, en las que el esposo se relaciona con personas que actúan en contra de una figura pastoral. No quieren absolutamente nada con los pastores. Y tu esposo preciso se relacionó con una figura de autoridad. Entonces dice, no, yo no quiero hablar con ellos, yo no quiero ninguna reunión con ningún rabino, ningún pastor, ningún profeta, ningún maestro, ni menos con una pastora. Debes entender que hay una controversia allí y que esa controversia necesita exponerse espiritualmente para poder llegar al punto donde está la controversia. Entonces, ¿cómo, Pastora Piri? Aunque a la primera vista puede parecer que participar en una controversia en contra de un pastor o de una persona de liderazgo y tu esposo no quiere absolutamente nada de consejería con una persona de autoridad espiritual, por lo menos llévalo a una persona, aunque no sea rabino, llévalo a una persona, a una entidad de consejería. Pero haz que él busque un ámbito espiritual en donde ellos necesitan canalizar esos sentimientos que los han llevado a esas malas decisiones, de malas amistades o de malas costumbres, digámoslo así, para entenderlo. Porque una persona va en contra de un verdadero justo o de una verdadera mujer de Dios porque pierde ambos mundos. ¿Por qué, Pastora Pili, a veces mi esposo no quiere la consejería con la pastora, sino con el pastor? Porque definitivamente hay hombres que no entienden el proceso de la consejería. Entonces ellos quieren que los atienda el pastor y a veces ni el pastor, quieren que sea una persona secular. En el ámbito espiritual necesitamos que las tres áreas estén ligadas, amadas. Un psicólogo te maneja el psiquis, pero no te maneja la parte espiritual. ¿A quién necesitamos aquí? Necesitamos el ámbito espiritual. Y cuando arreglamos el ámbito espiritual, podemos arreglar el psiquis de la persona. Y esto es tan importante, amadas, tan claro para nuestras vidas. Ahora, mucha gente camina con un veneno del alma. Por eso tenemos gente con adicciones profundas, porque está envenenada en el alma. Hijos que tienen un veneno en el alma muy grande. Entonces, ¿qué pasa, amadas mías? Ese veneno los ha hecho a ellos contactarse con gente venenosa. Así es como la Biblia nos muestra. Uno de los problemas más serios que enfrenta nuestra generación es el envenenamiento del alma. Mediante los medios de comunicación, mediante las partes electrónicas, mediante los medios audiovisuales, ¿verdad? Toda la sociedad del mundo puede ahora ser arrojada a la sala de un hogar, aplicar un botón y meterse en el veneno del mundo. Estamos presentando 50 días de intercesión por nuestros hijos. La necedad femenina de hoy en día, que es una controversia espiritual en el mundo espiritual, ese hombre, ese joven, ese niño, esa mujer, esa persona que necesita salir de una adicción, necesita entender que la forma de salir de esa adicción, de ese problema serio, es y será desafortunadamente la forma como una necedad femenina quiso manejar la situación. Es una tontería lo que está sucediendo hoy en día con la mal llamada liberación femenina, que está causando tantos desafíos, tantos problemas, amadas, porque creemos que como a nosotras nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer, que es un error gravital. Entonces nos hemos levantado como mujeres que nosotras lo podemos hacer y que nosotras tenemos la capacidad de hacerlo y que nos sentimos tan tremendamente, perdón la expresión, para mucha gente no sé
cómo sea esta expresión, pero nos sentimos tan berracas, tan grandes, tan duras, tan, que no entendemos que lo único que estamos haciendo es causar en la vida de nuestros hijos un gran desafío de identidad. La Internet y sus familiares de Internet son las herramientas más peligrosas que existen. Aunque la mujer no se sienta atraída por las imágenes lascivas, su marido inevitablemente lo será. Si ven lo interesante, cuando a la mujer le gustan tanto las novelas y sienta al lado a su marido a ver las novelas, no se está dando cuenta que lo único que está haciendo es mandándole un mensaje subliminal, la novela, a la mente de su marido de pornografía o de lujuria o de adicciones al alcoholismo. La mayoría de novelas, amadas mías, porque son unas telenovelas, son las que provocan las adicciones. Crecieron con la adicción porque crecieron con las novelas, viendo las novelas cómo se toma licor. Dese cuenta todos esos detalles tan importantes. Cada ratito se está sirviendo una copa de licor en una novela o en una película de esas mundanas. ¿Qué hacen? Cada 15 minutos hay una escena de sexo. ¿Qué le está mandando a la mente de su esposo? Pues pornografía. ¿Quiénes somos las culpables de la mal llamada liberación femenina? Nosotras. ¿Cómo nos vestimos? Salimos en ropa casi semidesnudas, salen las mujeres hoy en día a la calle. ¿Qué le están mandando? ¿Qué mensaje le están mandando a los hombres? Por supuesto, amadas, es que la mal llamada liberación femenina ha sido un desastre, porque se han salido de control. Si la mal llamada liberación femenina fuera la intercesión, la mujer que ora, la mujer de la emuná, la mujer de la palabra, la mujer de Proverbios 31, mis respetos, que la mujer de 31 es la mujer que teme a Jehová y esa es la que será alabada. Pero la mal llamada liberación femenina va en contra de Proverbios 31. La mujer de la mal llamada liberación femenina es la que ha creado tantísimo problema sexual. Los hijos se han levantado casi que hoy en día los hijos están afeminados porque se levantaron como mujeres llamadas femeninas, pero de femenina no tienen nada. Entonces ellos han perdido la identidad paternal porque no se han levantado con hombres, sino con las mujeres que han sido divorciadas, que se han creído que ellas pueden manejar el mundo y se dan cuenta que el mundo las maneja es a ellas. Nunca he podido entender cómo las personas se dejan contaminar los ojos y la mente con fantasías tan vulgares. Incluso antes de empezar a vivir según la palabra de Dios, yo no encontraba nada de interés en las pantallas de televisión, en ver las obscenidades que se ven hoy en día. ¿Cómo es posible que nosotros no entendamos esos niveles? ¿Se acuerdan que en una de las enseñanzas de 50 días de intercesión les enseñé lo terrible que era haber criado un hijo con los mensajes subliminales de Disney? Eso ha sido fatal. La escuela de Disney ha sido lo más fatal con lo que una madre haya criado a sus hijos. Porque en la escuela de Disney los niños crecen con problemas seriosísimos emocionales. Con los problemas que crecen que hay escenas de homosexualidad dentro de las escenas de los cómics de los niños, con las escenas ahora de que hay series de Disney donde las niñas de 13 años se maquillan, se visten y se organizan como si tuvieran 21. Y entonces ellas crecen como Hannah Montana, ¿verdad? Y como el otro Justin Bieber, y creyendo que ellos son ellos y esa no es su identidad. Y así fue ¿quiénes fueron los culpables de que los niños crecieran de esa manera y que hoy tengamos este tipo de rebeldía? Había una serie que yo refuté, peleé, hice videos y les pedí no dejen que sus hijos las vean, que se llamaba Rebeldía, algo así, no recuerdo en este momento cómo se llamaba bien la serie, pero era un grupo de música de rebeldes
¿Y quién llevaba a los hijos a los conciertos de los rebeldes? Los papás. ¿Quiénes más van a llevarlos? Cuando estuvo la fiebre de Menudo, ¿quiénes eran los que llevaban a los hijos a ver todo esto? Los papás. Porque aquí no hay nadie más que haya hecho eso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues hoy en día tenemos una generación de rebeldía. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos ese tipo de cosas dentro de nuestros hijos. Entonces, por eso es tan importante que nosotras entendamos lo que estamos hablando con el muro de defensa. Cada mujer que desea una vida decente y sana para ella y para su familia debe vivir un verdadero amor con su esposo. Debe mantenerse haciendo muro de defensa alrededor de ella y de sus hijos. Debe hacerle un muro de defensa al internet. Debe hacerle un muro de defensa a la televisión. Debe hacerle un muro de defensa a sus aparatos. Explicarle a tus hijos. Yo les enseñaba a ustedes que yo desde pequeñitos les enseñé los mensajes subliminales. Yo me levanté enseñándoles a ellos. Después de que yo descubrí lo de Disney, yo todo lo que ellos ven lo disciernen. Miren aquí, miren allá, observen aquí, observen allá, aquí hay algo, aquí esto. ¿Por qué? Porque después de que tú empieces a manejar el muro de defensa con tus hijos, con tu hogar, con tu familia, el diablo no se te mete en ese muro de defensa tan fácilmente porque sabe que tú tienes un muro de defensa en la mente de tus hijos, que les enseñas a ellos a discernir. Yo tomé la música de Shakira, tomé la música de todos estos cantantes mundanos. ¿Y qué hice? Les enseñé a ellos, miren la letra, miren lo que dice, por qué lo dice, hacia dónde los quieren guiar. Cuiden sus oídos, no escuchen este tipo de música. Todo lo que yo les enseñé a ellos, hoy en día veo la gloria del Eterno. Entonces cada vez que yo los oigo a ellos que están con unos audífonos, yo les digo a ellos que están escuchando. Ay, mami, pues estamos escuchando esta música cristiana o tal cantante, porque ellos tienen que cuidar sus oídos espirituales. Definitivamente es tan importante cuando nos criamos a ellos y les enseñamos el discernimiento de lo que tienen que escuchar, ver y oír, para que no caigan en el sistema. ¿Cuántas veces tus hijos no se criaron frente a una pantalla de televisión viendo drogas, viendo cosas del mundo? ¿Cuántas cosas no han visto tus hijos y cuántas imágenes de drogas no han pasado por la mente de ellos? ¿Ves? Entonces, ¿cuánta violencia? ¿Cuántas cosas violentas no han visto tus hijos en su mente? Entonces, necesitamos una desintoxicación espiritual. Solo una mujer, a través de la sabiduría femenina que ella tiene, que posee, hermana, por favor, escúchame, tu esposo no posee la sabiduría femenina porque él es varón. No fuimos cableados iguales, nosotras somos las femeninas, pero hoy en día el papel está al revés. Ellos son la femenina y nosotros somos lo masculino. Olvídate, eso tiene que cambiar. Solo una mujer con sabiduría femenina posee y puede salvar a su esposo y a sus hijos de la adicción del internet, de la pornografía. Solo una mujer con sabiduría femenina. Ella debe saber, puede poner a su casa en la dimensión correcta del orden. Solo una mujer femenina, una mujer verdaderamente sabia en la feminidad de su casa, puede salvar a sus hijos de la drogadicción, del alcoholismo, de la rebeldía, del orgullo, de la altivez, de la enfermedad. Cada mujer que me está escuchando en este momento tiene 3 etapas que necesita resolver en su vida y en la vida de sus hijos, en ese muro de protección, en esas adicciones, en esos peligros que el mundo está colocando sobre ellos día a día. Cuando existe la motivación apropiada, se puede superar cualquier mal hábito o cualquier una adicción en tus hijos. Al aire, 50 días de intercesión por nuestros hijos. ¿Sabes?
Al hacerlo se debe primero dedicar un tiempo fijo cada día a orar, a levantar ese muro de protección alrededor de tu casa, porque necesitas clarificar que por dónde está entrando el pecado, por dónde está entrando ese desafío, esa adicción. ¿Cuál es el área por donde tú necesitas orar para que esa adicción se termine? Una vez que una persona termina con la adicción del alcohol, del cigarrillo, de la pornografía, de los juegos de azar o de cualquier otra cosa donde tú estás, tienes que empezar un tiempo de agradecimiento. ¿Sabes que me gustó mucho cuando Sandrita esta semana dijo, esta semana va a ser dedicada a agradecerle al Eterno por los milagros que van a suceder, que están empezando a suceder en la campaña de 50 días? Eso me pareció tan espectacular, porque, ¿sabes? Cuando empezamos el proceso de desintoxicación, necesitamos empezar a dar gracias. Gracias, Señor, porque ya lo estás haciendo. Eso se llama empezar a dar gracias antes de que el milagro comience. Gracias, Señor, porque mis hijos van a salir de la drogadicción. Gracias, Señor, porque mi esposo va a salir de esa adicción en la que está metido. Gracias, eterno Dios, porque voy a ver a mis hijos fuera de este nivel donde están. Gracias, Señor, porque yo voy a ver la gloria de Dios en que mis hijos van a salir de esta etapa de rebeldía. Gracias, eterno Rey, soberano de las naciones, porque voy a ver a mi matrimonio en otro nivel. Gracias porque yo voy a ver las cosas que no se ven como si ya estuviesen ahí. Eso se llama nivel de Muná. Estás construyendo un muro. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de entenderlo. Pastora Pili, ¿cómo una persona puede salir de la adicción de los juegos del azar? El juego con apuestas es un arma de fuego rápida y efectiva para destruir un hogar. Aún la esposa de un jugador puede realmente salvar a su marido o a sus hijos de un hábito destructivo y peligroso. Primero debe de entender qué es los juegos de azar. No puedes decir, yo quiero que mi esposo deje de jugar chance o jugar lotería o apostar en las apuestas, si no sabes qué es ese nivel. Ella deberá necesitar información del tema en el que él está cayendo en una adicción. Y yo quiero tocar esos temas a la luz de la palabra para que tú veas que sí es posible. Y debes de decirle que no estás interesada en el dinero que se pueda ganar por medio de esos juegos. Tú tienes que decirle a él, a mí no me interesa ese dinero, y si tú sigues haciéndolo así, ese dinero para mí no es importante y no quiero que lo traigas a mi casa, no quiero confundir ese dinero con nuestro dinero. Debes de insistirle en que permanezca en una posición alejado de esa área si quieren salir de su adicción, y que tiene que buscar inmediatamente ayuda para el problema que está viviendo. Y eso es importante. Tú le tienes que contar a él que ese dinero es un dinero impuro y que esa impureza les va a traer consecuencias devastadoras a su hogar. ¿Ves? Cuando tú empiezas a hablar del hábito y a entender el hábito y a asesorarte y a construir un muro de protección diciéndole al Señor, te agradezco porque el resto de nuestra vida este hombre jamás volverá a jugar un juego de azar. Qué niveles de fe, qué niveles de emuná. Cuando nosotros nos elevamos al Eterno y empezamos a hacer las cosas y a entender el muro de protección, y empezamos a pedirle al demonio del juego del azar que se aleje tan lejos del norte, del sur, como del este, como del oeste, de la vida de nuestro esposo, de nuestro hogar, de nuestra familia, y el muro de protección se empieza a levantar diciendo que él va a repudiar esos juegos de azar, que tu hijo no va a jugar juegos de azar, que tu esposo, que tu familia, que tus generaciones nunca caerán en juegos de azar, y tú empiezas a levantar ese muro de protección y de intercesión, las cosas cambian. Te lo aseguro, las cosas cambian. Ahora, Pastora Pili, ¿y una drogadicción o un alcoholismo? El abuso de drogas y alcohol están entre los problemas más difíciles que puedan enfrentarse
en una familia. Nota que no dije los más difíciles de arreglar, sino los más difíciles de enfrentar, amada mía. Los adictos necesitan un tremendo apoyo para superar su adicción y rehabilitarse. Generalmente quienes tienen éxito en la rehabilitación pertenecen a un grupo de apoyo donde se les recuerda constantemente cuán malo es ese hábito. El grupo de apoyo ayuda al adicto a entender las fallas y las debilidades de su carácter. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Por qué? ¿Dónde? Porque ahí es donde está el grupo de apoyo. Por eso es tan importante que tú busques inmediatamente consejería cuando tengas un hijo en adicción o en drogadicción o en alcoholismo. Aún así, un hombre que practica diariamente la plegaria, la oración, la intercesión, puede ser rehabilitado incluso sin un grupo de apoyo. Pastora Pili, mi hijo no quiere asistir a un grupo de apoyo. Tú eres el grupo de apoyo con tu esposo o tú sola eres el grupo de apoyo para tu hijo. Si tú eres el grupo de apoyo para tu hijo, tú verás la gloria del Eterno levantando ese muro de protección. Tú tienes que decirle al demonio de la drogadicción y porque son demonios, amadas. Tú le tienes que hablar al demonio de la drogadicción, al demonio del alcoholismo, fuera de la vida de mis hijos. Salen en el nombre de Yeshua. Así como cuando Yeshua le dio la orden a los demonios, sal fuera de este hombre, déjalo libre. Así es como tú tienes que empezar a hacer un muro de protección, amada mía. Además hay que tener conciencia que para terminar con este tipo de adicciones el primer momento de la rehabilitación es el más difícil. Cuando tú empiezas un proceso de rehabilitación, los primeros días, los primeros meses son los más difíciles. Pero el drogadicto debe recordarse a sí mismo que vale la pena cada día. O sea, cada día se tiene que levantar y decir, hoy es un día más de mi rehabilitación. ¿Y quién va a ser la fuente de apoyo? El muro de protección. ¿Y quién es el muro de protección? Ella. ¿Y quién es ella? Diga conmigo, yo. Debo de regocijarme y agradecerle al Eterno por el día, ese día en que estuvo libertad en el alcohol y en las drogas. Por favor, amadas, que ustedes quieren decirle al Eterno, ya, hoy se acabó. Cada día levántate agradeciéndole al Eterno. Hoy fue un día de gratitud para ti, porque hoy hubo libertad, hoy hubo liberación en las drogas, hoy esto pasó, hoy lo otro. Cada día de tu vida, amada mía, agradecele al Eterno, porque la libertad de la adicción está llegando a la vida de tu esposo o de tus hijos. Entonces la oración personal y el esfuerzo de la esposa, que es el muro de protección que está levantando alrededor de su familia, es el proceso de la rehabilitación de un hogar. Tremendo, Pastora Pili. Gracias porque yo sé que el Eterno nos está dando una palabra contundente hoy. Y gracias al Señor porque sabes que cuando yo tomé nota de las cosas como de los momentos donde yo quiero compartir contigo, yo me esperé hasta el final para llegar a estos momentos, ¿sabes? Y tú dirás, pero pastora, ¿por qué no lo tocaste desde el principio? Porque yo tenía que prepararte a ti en todo lo que estoy hablando de la campaña. Porque si te lo doy desde el comienzo y tú no estás preparada, tú hubieras dicho, bueno, no, es que esto es muy difícil, yo creo que no lo logramos y hubieras terminado la campaña al quinto día. Así que yo he ido en un proceso para llevarte a este nivel, para decirte que sí se puede, amada mía, que sí se puede que tú seas el muro de protección y contención alrededor de tus hijos, amada. Entonces, el esposo de una de mis grandes hijas espirituales intercesoras se volvió adicto. Y yo, sabes, cuando yo cuento esta historia, lo cuento porque ella ya lo cuenta, así que lo voy a contar con mucha sabiduría. Pero no, ¿saben qué? Voy a dejarla a ella, que ella cuente el testimonio de cómo ella pudo levantar a su esposo a través de la palabra en el muro de protección y ver a su esposo salir de las drogas y del alcohol. Y ella misma pudo ver cómo el Eterno sacó a sus hijos
de la drogadicción. Porque no solo su esposo estaba en drogadicción, sus hijos estaban en drogadicción. Quiero dejarte con una palabra antes del testimonio. Le haré una ayuda frente a él. Génesis capítulo 2, verso 18. Yahweh es tu sustentador. Yahweh es tu ayuda. Yahweh está ahí contigo en este momento en que estás pasando este problema tan delicado con tus hijos. Estos 50 días han sido el terreno de preparación. Pero yo te aseguro que si tú sigues al pie de la letra las indicaciones que yo te he estado dando en la intercesión, en la hipodedut, en la palabra, en la enseñanza, en la sabiduría eterna que te he podido compartir, en lo que el Eterno me ha dado para compartirte, yo te aseguro que ese esposo adicto sale de las drogas, que esos hijos adictos salen de ese proceso de drogadicción, que esa mentira que el enemigo le ha hablado a tu casa, a tu hogar, a tu familia, de pornografía, de hechicería, de lo que sea, de fornicación, de adulterio, ese problema va a ser solucionado porque el Eterno es poderoso para liberación y sanidad. Vayamos al testimonio del día de hoy. Hablemos en familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Llegué a la iglesia hace aproximadamente 9 años. Llegué ya con un año que había parado de consumir drogas y alcohol. Sí, yo recuerdo que ya tenía un año que paré de consumir, pero anteriormente yo había pasado ya 20 años el consumo compulsivo y obsesivo de las drogas. Yo recuerdo que dormí 5 años como indigente en un parque que se llama María Castillo. Eso está en la 51 con Pedro León Torres. Yo recuerdo, y sé que fueron 5 años porque recuerdo 5 diciembres. 5 diciembre hasta el año 2003. A mí me rechazaba la mayoría de personas. Me sacaban de los lugares, me apartaban de la vida. ¡Wow! Tantos recuerdos. Cuando yo llego a la iglesia, yo creía que no podía estar en la iglesia. Yo pensaba que ese no era el lugar para mí, porque ahí estaban los santos. Increíble, era el lugar que necesitaba, pero en ese momento pensaba que era el lugar menos apropiado para una persona como yo, porque era pecador, porque era mentiroso, porque era manipulador, porque era nadie. Y pensar que era el lugar más adecuado. Recuerdo que cuando recibo el Señor, yo dije, ay, ¿para qué hice eso? Eso no va a hacer nada. Y fue día a día que noto que las personas se interesan por mí. Increíble. Se interesan por alguien que no conocen y se interesan por lo que siente esa persona, por lo que piensa esa persona y por el futuro de esa persona. ¿Cómo empezó el Señor a construir un hombre nuevo? Una persona diferente, un hombre que cada día veía la vida diferente. Por eso es que yo pienso que el Señor es un proveedor, el Señor es un ayudador, pero sobre todo Él va construyendo la vida de cada uno de nosotros. Ahora veo que yo ayudo a personas con adicciones, yo ayudo a personas con problemas de delincuencia, yo ayudo a personas de Uribana, adictas, alcohólicas, porque Él fue llevándome a construir mi vida para así luego ir construyendo
a otros. Ahora como constructor para Dios, me imagino ahora todo lo que se puede hacer pensando en la nueva idea de la nueva construcción, de la nueva sede. Yo me veo con un equipo llevando a los adictos, alcohólicos, llevando a delincuentes a conocer a Cristo, aquí y en otro lugar. Únete a este sueño. Tú también puedes ser un constructor para Dios. Aquí termina Hablemos en Familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Hasta pronto. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Israel, Adonai.